¿te acuerdas de ese juego de cartas que te había comentado? Sí. Se llama Relic, es un proyecto en el que estoy trabajando y está inspirado en el cómic del mismo nombre, donde los personajes luchan con objetos paródicos del mundo de los videojuegos. Cada baraja está centrada en uno de los personajes del cómic o en una parodia a una saga de videojuegos famosa. Sí, yo lo reconozco. Genial, además Relic usa el formato TCG, lo que te permite coleccionar las cartas y conseguir nuevas para mejorar tu estrategia. Pero, ¿qué te parece si mejor jugamos una partida para que veas cómo es el juego? Cada baraja de Relic incluye varias cosas. Primero que todo, fichas de reliquia que tendrás que recortar con tijeras, un manual de juego, un tablero de juego de papel, un sobre de cartas, un dado de 6 caras y la baraja. Ahora destapa tu sobre. En él encontrarás varias cartas que pueden mejorar tu baraja. Estrella del Fontanero, Jessica Lee, Escudo 8 bits y Armadillo Rojo. Muy buenas cartas. Ya escogimos baraja, ahora necesitamos saber cómo se gana el juego. Como ves, tu carta de personaje o relicario en el juego tiene diferentes atributos. Primero es su nivel, vida, condiciones de subir de nivel y su efecto. Aquí lo importante es la vida, que es lo que necesitamos para saber cómo ganar el juego. Cada personaje tiene un número diferente de vidas. Nuestro objetivo va a ser atacar a nuestro adversario hasta quitarle todos sus puntos de vida y que quede en vida 0. Cuando ya quede en vida 0, podemos hacer un último ataque final para ganar. El jugador que logre hacer ese último ataque final ganará la partida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra carta de relicario en la zona de relicario, que es en la mitad del tablero. Ahora, luego de colocar el relicario en su zona, vamos a buscar de la baraja la carta de habilidad. ¿Cómo sabemos cuál es? Son estas cartas horizontales que tienen en la parte superior la foto de nuestro personaje o relicario. Vamos a agregarla a nuestra mano. Ahora hazlo tú. Ahora revolvamos nuestra baraja. Recuerda revolver muy bien, ya que las cartas cuando están en su caja están organizadas. Ahora robaremos 4 cartas de nuestro mazo, lo que nos dará un gran total de 5, incluida la carta de habilidad. Ahora colocaremos la carta del tope de nuestro mazo en la zona de bonus. La carta de bonus es una carta muy importante y podremos reclamarla a nuestra mano si sacrificamos o canjeamos 2 cartas de nuestra mano. Más adelante te explicaré cómo se hace esto. Y ahora lanzaremos un dado. El que saque mayor iniciará la partida. La persona que gane el dado empezará la partida obligatoriamente. Recuerda que todo lo que acabo de decir está en la carta de reglas negra y luego le darás la vuelta a la parte blanca donde están las fases del juego. Existen 4 fases de juego y vamos a verlas una por una. Recuerda que cuando juegas con Zenshuni, él tiene unos valores especiales de vida. Cuando empieza el juego, vas a lanzar un dado de 6 caras, le vas a quitar la mitad, 2, la mitad sería 1, y se lo sumas al 7 base de vida de Zenshuni, en este caso 7 más 1, 8. Así que Zenshuni empezaría con 8 de vida. Ah, yo puedo ver que Juno Gamora solo tiene 8 puntos, entonces solo le pondré 8 puntos de vida. Primero es la etapa de robo. Robarás la carta de la parte superior de tu mazo a tu mano. Ahora continuamos a la etapa de combate. En este momento nuestros personajes relicarios podrán luchar. Así que para eso tendremos que enseñarle habilidades, ya que son los poderes mágicos que ellos aprenderán como en un videojuego. Entonces, enseñaré a mi personaje su espada, Relic Chronicle Sword Stage 1. Esta habilidad tiene un efecto especial, que dice que al enseñar le colocaré 2 contadores. Los contadores son cualquier cosa que puedas usar, en este caso usaré un dado. Mi espada tiene un poder muy genial. Si logro quitarle esos contadores, subirá de nivel y será más poderoso. Ahora puedo atacar, pero las reglas dicen que el primer jugador no puede atacar, así que paso a la siguiente etapa. Ahora entro a la etapa de acciones. En esta podré hacer 2 acciones, ni más ni menos. Puedo usar una carta de mi mano leyendo su texto y haciendo lo que dice, o sacrificarla en la zona de canje.
Mi primera acción va a ser esa, colocar una carta en la zona de canje. Acabo de colocar una carta en la zona de canje, así que ¿cuántas acciones crees que me quedan? ¿Te puede quedar una? Muy bien, Cristian. Como solo he jugado una carta, solo va una acción, así que me queda una acción más. En este caso usaré anillo morado. Es un equipo y lo puedes identificar porque es de color verde la carta. Y los equipos van en la zona de equipos. Solo puedes tener un equipo al tiempo en la zona de equipos. Los equipos tienen poderosos efectos que te ayudarán en la partida. Y puedes activarlos cuando quieras, siempre y cuando estén equipados. El anillo morado me permite destruirlo para ganar 500 puntos o no recibir un daño en tus ataques. Más adelante miraremos cómo funciona eso. Ya terminé mis acciones, así que es tu turno. Mi primera fase es la etapa robo, así que robo una carta. Después es mi etapa de combate, por lo cual pues puedo poner mi habilidad en la zona 0. Y como pues no es el primer turno, yo sí puedo atacar. Para eso necesitas una carta de ataque roja. ¿Tienes en tu mano? Sí. Excelente. Ahora coloca esa carta de ataque en tu memoria y eso empezará un ataque. Recuerda que Relic está inspirado en juegos como Calabozos y Dragones, en donde vamos a lanzar dados. Así que primero determinaremos si Juno ataca exitosamente o es un fallo. Para eso lanzaremos un dado a 6 caras. 1, 2 o 3 es un fallo y Juno no logró el ataque. 4, 5, 6 es exitoso, así que lanza el dado y miremos qué pasa. Mala suerte, sacaste 1, así que el ataque fue un fallo. Lo que quiere decir que no lograste impactarme. Vamos a continuar a la siguiente etapa, ya que no pudiste golpear. No sé, pero creo que puedo usar esta carta en esta fase. Excelente. Senshuni es el mejor amigo de Juno y le traerá 2 cartas del mazo, así que roba 2 cartas. Muy bien, esa fue tu primera acción, te queda una más. Una de mis acciones podría ser poner el canje, así que voy a poner esta carta en canje. Muy bien, por lo general ponemos cartas en canje si no nos sirven mucho en nuestra mano. Y también si queremos la carta de bonus. Y pues ya hice mis 2 acciones, así que termino mi turno. Ok, voy a robar. Y paso a mi etapa de combate. Como ya no es el primer turno, podré atacar. Y lanzaré mi dado. Excelente, es un ataque exitoso. Existen 3 tipos de ataque exitoso: reducido, normal y crítico. Acabo de sacar un ataque normal. ¿Cómo calculo el daño normal? Miramos la carta de habilidad y leemos la sección de daño normal. En este caso, Relic Chronicles War Stage 1 dice daño normal 2, lo que significa que perderás 2 puntos de vida. Entonces pasas tu dado de 8 a 6. Excelente, logré quitarte puntos de vida. Y mi espada tiene un efecto especial que dice que cada vez que te haga daño le podré quitar un contador. Ya estoy más cerca de poderla evolucionar. Cuando un ataque es exitoso, no solo haré ese efecto, sino que también ganaré puntos de reliquia. ¿Qué son los puntos de reliquia? Son estas fichas que tienen números y representan el dinero del juego. ¿Para qué me sirven los puntos de reliquia? Para enseñar más habilidades o evolucionar. Más adelante miraremos cómo se hace esto. Mi espada dice que gano 400 puntos. Ok, ya terminé mi etapa de combate. Es hora de la etapa de acción. Mi primera acción va a ser colocar una carta en la zona de canje. Como puedes ver, ya tengo 2 cartas en la zona de canje. Cuando hay 2 cartas en la zona de canje, se reclama la carta de bonus y va a la mano. Y las cartas que quedaron en canje van directamente a la memoria. Recuerda que si en la zona de bonus quedó vacía, siempre colocas una carta del tope de tu mazo. Y ese será tu nuevo bonus. Y mi segunda acción será usar Vendedor de Tesoros, una carta muy poderosa. Leí esta carta y creo que puedo negar tu efecto con esta carta. Excelente jugada, acabas de usar un combo. Los combos son cartas muy especiales que se pueden usar en el turno de tu adversario. E incluso en tu turno si no estás en la etapa de acción. Y como puedes ver, interactúa con tu adversario de muchas maneras. Error de carga además es una carta muy poderosa que permite cancelar cualquier código o equipo que tu adversario está activando. Así que acabas de anular mi acción y no será ejecutada. Pero al jugar error de carga, cancelaste mi acción, así que me queda una acción más, ¿no es así? Pero como veo que no tengo nada que hacer, terminaré mi turno. Entro en mi etapa de robo y robo una carta del tope. Entraré a mi etapa de combate y pues pondré una carta de ataque para poder atacar.
y lanzo el dado. Ya que saqué 2, puedo usar el efecto de Juno para relanzar. Entonces, pues voy a relanzar el dado. Muy bien, veo que leíste la carta de tu personaje. Todos los relicarios tienen un efecto especial. En este caso, Juno tiene un efecto muy genial que te permite relanzar el dado una vez si no sacaste 1. Sí, saqué 2, entonces pues voy a relanzar. Ok, sacaste 4. Eso quiere decir que aunque fue un ataque exitoso, es un daño reducido. Así que mirarás la carta de habilidad y vas a restarle la mitad. Mi carta dice que es 3 y la mitad de 3 es 1.5, entonces ¿qué hago con el 0.5 restante? Tienes razón, cuando pase esto, redondea hacia arriba. Entonces, si es por eso, 1.5 redondeado hacia arriba es 2, entonces te haría un daño reducido de 2 daños. Ouch, voy a quitar 2 puntos de vida a mi relicario. Tu habilidad gana 400, pero la mía gana 600, así que pues yo me voy a sumar 600 puntos. Bueno, ahora entraré a mi etapa de acción y pues una acción será poner relanzar aquí. Y como pues ya tengo 2, pues reclamo el bonus. Y estas 2 van a la memoria. Excelente. Y ahora repongo el bonus. ¡Wow! ¡Qué buena suerte! Acabaste de sacar Jessica Lee. Ella también puede pelear en la etapa de combate. Pero ¿cómo puede atacar ella si está en la zona de bonus? Jessica Lee es un código muy especial, ya que dice que puede atacar en la etapa de combate siempre y cuando esté en la zona de canje o bonus. Y por lo general se pone en el canje, pero tuviste la gran suerte de que te salió en el tope del deck. Como mi segunda acción, jugaré aumento de Relic Points, que me deja lanzar un dado y dependiendo de ese resultado puedo ganar diferentes puntos de reliquia. Entonces pues lanzo el dado. ¡Qué buen turno, Cristian! Sacaste 6, lo que quiere decir que ganas 1500 puntos de reliquia. Ya serían 2 acciones, así que termino el turno. Ok, es mi turno. Voy a atacar. Vamos a ver qué sale. Acabé de fallar, pero usaré el efecto de mi relicario, que dice que puedo girarlo 90 grados y por cada giro aumentará 1 el dado. Así que giraré 1 para aumentar 1 el dado y giraré 2 para aumentar otro número el dado, quedando en 4. Recuerda que 4 es daño reducido. Mi carta de habilidad dice que el daño normal es 2, así que la mitad sería 1. Así que pierdes un punto de vida. Como te hice un daño exitoso, le quitaré el último contador a Chronicle Sword y queda sin contadores. Así que, de fuera del juego, sacaré el nivel 2 y lo pondré encima. Gano 400 puntos de reliquia. Destruiré mi equipo para ganar 500 puntos de reliquia. Recuerda que destruir mi equipo no cuenta como acción, así que todavía sigo en la etapa de combate. Pagaré 300 puntos y enseñaré Ready Chronicle Bow. La verdad no tengo mucho que hacer, así que colocaré una carta en canje y termino mi turno. Bueno, pues mi primera etapa es la etapa de robo, así que robo una carta. Y ahora pasaré a mi etapa de combate y voy a atacar. Entonces lanzo el dado. Y puedo ver que tengo una carta que me deja doblar el daño. Entonces la activaré porque es un combo, que es esta, y tengo que descartar una carta con ella. Entonces descarto esta. Mi daño crítico es de 5 según la carta. Entonces si lo duplico te haré 10 daños. Y eso te dejará en vía 0. Estás en lo correcto, la verdad fue un gran daño. Pero necesitas atacar una vez más para ganar. Pero mira, también saqué un 6. Entonces si pago 1800 y saco un 6 al mismo tiempo, pues puedo evolucionarlo. Es una increíble jugada. No solo me hiciste el doble daño y me dejaste en vía 0, sino que evolucionaste. Recuerda que puedes evolucionar en tu turno, lo hiciste muy bien. ¿Qué es lo que hace el efecto de la evolución de Juno? La evolución de Juno te permite relanzar el dado 2 veces, así que tienes 2 chances para mejorar tu suerte. Entonces es una versión mejorada del nivel 1, porque en el nivel 1 solo puedo lanzar un dado y es solo el de ataque, mientras tanto aquí puedo lanzar 2 veces el dado y cualquier dado, ¿cierto?
Es correcto, pero recuerda que las evoluciones son difíciles de hacer y no en todas las partidas podrás hacerlo. Entonces, para intentar ganar, te voy a intentar atacar con Jessica Lee, pero voy a tener 2 chances. Vamos, saqué 6, por lo tanto, son 3 daños hacia ti, y eso hace que yo gane. Increíble, acabas de ganar, Cristian. Y así es como se juega Relic. Espero te haya gustado y recuerda seguir practicando y mejorar más tu baraja. Y ustedes, amigos en casa, también les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Recuerda que tenemos productos como las barajas de personaje, donde vas a poder conseguir todas las cartas que necesitas para jugar, pero también puedes ampliar tu colección y además tu estrategia con los sobres de cartas, que se encuentran en estos paqueticos que tienen 4 cartas. Y puedes también conseguir las cajas que traen 10 sobres.